Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Queridos televidentes, muy buenas tardes. Estamos contentos de iniciar este año, de saludarles como siempre con mucho afecto y mucho cariño. El día de hoy, iniciamos con broche de oro prácticamente, porque tenemos un invitado muy especial. Es de verdad un gusto para nosotros contar con la presencia de un abogado que toda su vida se ha dedicado a ejercer el derecho, un abogado postulante desde siempre, y aparte un apasionado de la docencia, así como un apasionado de la impartición de justicia en nuestro estado. Él es el maestro Genaro García, aquí presente, y el día de hoy nos va a exponer el tema medidas cautelares. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación. Es una fortuna para mí estar de nueva cuenta en este espacio tan importante y ojalá esté a la altura de sus expectativas. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, maestro. Gracias. Para entrar en materia, como todo el nuevo sistema penal acusatorio, esto ha venido siendo un motivo de, ¿cómo le explico?, de incógnitas y preguntas sin respuestas. Por alguna causa, por alguna razón, al momento de que se inicia el nuevo sistema penal acusatorio en México, pues vienen una serie de problemáticas y una serie de temas que pues no hemos terminado de estudiar, de analizar a fondo, porque por la misma naturaleza de que tiene una premura de 2 años que acaba en el estado de Hidalgo de ingresarse a este nuevo sistema. En otros estados como Chihuahua ya lleva más de 12 años, en algunos otros más o menos en ese tiempo, pero sigue habiendo muchas incógnitas, y el tema que nos ocupa el día de hoy de medidas cautelares, pues es como todo de suma importancia, porque usted nos podrá explicar de qué trata en sí las medidas cautelares, cómo se aplican, quién las aplica, a quiénes se le aplican, el para qué y el por qué más. Pues con mucho gusto. Este tema de medidas cautelares es muy importante en el sistema acusatorio. Yo ya correría el vocablo nuevo. Sería sistema de justicia penal acusatoria. Ya no es nuevo. Ya. Usted bien dijo, llevamos dos años en el estado de Hidalgo aplicándolo directamente en los juzgados de oralidad. Razón por la cual podemos iniciar diciendo que medidas cautelares es el conjunto de precauciones y medidas tomadas a favor de un riesgo, para evitar un riesgo, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Las medidas cautelares, si iniciamos con nuestro Código Nacional, en el artículo 153, que le voy a pedir a la licenciada que me haga favor de leerlo, para ir contestando las preguntas. Perfecto, maestro. Por favor, se está amable. Sí, maestro. Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Hay en ese primer párrafo del artículo 153, dice: las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial. Esto en atención al artículo 16 constitucional, párrafo 14, que nadie podrá ser molestado y demás, ¿verdad? Aquí a ninguna persona se le podrá detener sino mediante resolución judicial, dice el 16 constitucional, párrafo 14. Por un tiempo indispensable. Tienen una temporalidad, obviamente, las medidas cautelares, y tienen 3 efectos en primera instancia. Dice: asegurar la presencia del imputado. ¿En dónde? En el procedimiento.
Si me hace favor de leer el artículo 168, lo importante de los artículos, licenciado, es ir desmenuzándolos. Correlacionándolos entre los mismos artículos para saber qué es lo que nos está explicando cada uno de ellos. Correcto, es desmenuzarlo y, como usted bien dice, relacionado con otros numerales. Por ejemplo, el 168 dice asegurar la presencia del imputado, ¿dónde? En el procedimiento. ¿Qué dice el 168? Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga. Así es. Y también habla el artículo 153 para garantizar la seguridad de quienes, de la víctima, ofendido, testigo, y evitar que obstaculice el procedimiento. Nos vamos a ir al artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad. Artículo 170. La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Así es. O sea, hay que garantizar a la víctima. La víctima es la persona que recibe el agravio. Obviamente va a iniciar una carpeta de investigación. Y si hablamos de delitos graves, narcotráfico, etcétera, secuestro, violación, muchas veces se podrá dar el caso que el imputado, a través de terceras personas, puedan meterle miedo a la víctima para que se desista o pueda tener presión, razón por la cual garantiza que la protección del ofendido, del testigo, y evitar que se obstaculice el procedimiento. Usted preguntó, ¿a quién le corresponde vigilar el cumplimiento de las medidas cautelares? Obviamente a la Federación y a las entidades federativas. Es vigilar, es decir, la obligación de vigilar el mandato de la autoridad judicial para su debido cumplimiento. ¿A través de qué? Hay una unidad de medidas cautelares que establece el artículo 164. La UMECA. Exacto, así es, licenciada. Es correcto. Maestro, aquí me cabe una duda. Sí. Esta resolución judicial que se dicte por parte del juzgador para una medida cautelar en determinado proceso por X delito, ¿siempre lo hace o por lo regular se viene haciendo antes de vincularlo a proceso? Correcto. ¿O no? Es una pregunta interesante. No afecta garantías, derechos fundamentales, en este caso del imputado, el fijarle una medida cautelar, no sé, para alguna de las tres situaciones, garantizar la seguridad del ofendido. Y para eso el juez de control le dicta una medida cautelar donde, no sé, tenga que, de las que puede prever la prohibición de salir sin autorización del país, no sé, alguna situación. ¿No se le está ya afectando su garantía sin haber sido vinculado a proceso? No me contradigo porque al rato voy a hablar de eso si nos da tiempo, obviamente, ojalá. Hago un paréntesis. Medidas cautelares es un tema muy amplio, que dentro de la academia debe estar dividido en dos cursos. Uno, medidas cautelares, y otro lo que se llama prisión preventiva.
Son dos temas interesantísimos que para mi humilde opinión deben ser divididos en dos cursos. Y en una hora espero que nos dé tiempo de hablar de algo. Si vemos el artículo 307 que habla de la audiencia inicial, me hace favor, licenciada, 307 habla de la audiencia inicial y dice, al momento, por favor. Artículo 307, audiencia inicial. En la audiencia inicial se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales. Primer punto, al ser detenidos en flagrancia, se le deben de explicar sus derechos fundamentales. Si no se le hubiesen informado de los mismos con anterioridad, se realizará el control de legalidad de la detención si correspondiere. Se formulará la imputación, se dará la oportunidad de declarar al imputado, se resolverá sobre las solicitudes de vinculación a proceso y medidas cautelares. Y se definirá el plazo para el cierre de la investigación. Es ahí donde voy, que no necesariamente debe de llevar esos pasos como lo establece el artículo. Se le vinculará al proceso y se resolverá sobre la vinculación y medidas cautelares. Deja las medidas cautelares al último, más sin embargo, como en algunos casos se puede ampliar o no el término para vincular o no el proceso a una persona, ya se dictó una medida cautelar. Entonces, es para prever, es para garantizar, por ejemplo, que el imputado se presente a las audiencias y se presente cuando se ha llamado. Por eso el 307 va desde la lectura de derechos, explicación de derechos, hasta vinculación a proceso. Ese artículo 307 es muy interesante porque mucha gente, yo no estoy de acuerdo, le dice la audiencia como. Yo no estoy de acuerdo. Simplemente es una audiencia donde se ahogan diferentes tópicos. Primero, control de detención, verificar si el detenido fue apresado atento al 146 del Código Nacional que habla sobre detención en flagrancia. Una vez que el juez califique de legal la detención, ¿qué es lo que sigue, licenciada? En el 307. Se formulará la imputación. Vendrá una imputación. Es cuando el Ministerio Público, el fiscal, le dice directamente al imputado, se le acusa de esto. ¿Quién lo acusa? ¿Por qué lo acusa? Su participación y calificación del delito. Una vez que se le hace la imputación, el juez, aparte que se le da también se le da oportunidad para que declare el imputado. Una vez todo hecho esto, el juez de control le pide o le solicita a la defensa y le sugiere al imputado que si desea que se resuelva su situación en ese momento, a las 72 o a las 144 horas. Si la parte imputada dice no, 142 horas, 44 horas, el juez tiene la obligación, a petición del Ministerio Público, solicitar las medidas cautelares para garantizar esos tres tópicos. La razón por la cual el artículo 307 lleva una formalidad absoluta. No podemos brincarnos. Ok. Vamos a ir a un corte comercial, maestro, pero me quedo con esta pregunta. Ok, ya el juez ya fijó medidas cautelares en el entendido de que haya o no haya persona detenida, se le fija una medida cautelar. Para la fijación de la medida cautelar se puede entrar a debate e incluso aportar elementos de prueba para su fijación. ¿Nos lo puede contestar regresando de un corte? Con mucho gusto lo hago. Regresamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud,
horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos para que el maestro Genaro García nos exponga acerca del tema que quedó sobre la mesa, que fue si en ese momento de medidas cautelares se puede llegar al debate de las mismas y si se puede aprovechar ese momento también para ofrecer pruebas. Sí, es una pregunta muy interesante, de verdad es cosas que agradezco estas preguntas porque al final del día, ojalá que la gente que nos hace el favor de ver les pueda servir. Como vimos, que el juez podrá imponer medidas cautelares a petición de quién, obviamente el Ministerio Público y la víctima ofendido. Esto también está en el licencia constitucional, párrafo 14. El Ministerio Público tiene la obligación de solicitar medidas cautelares de acuerdo al 131, fracción 19 del Código Nacional, y la víctima ofendido, en el mismo numeral 109, fracción 19. No puede que leerse otra cosa. Cuando concurran estas circunstancias, una vez formada la imputación, el propio imputado se puede acoger, como dijimos anteriormente, al término constitucional. Ya sea en ese momento se puede resolver o se acoge a las 72 horas o 144 horas según sea el caso. Y obviamente el otro requisito es que se haya vinculado al proceso al imputado. Además, en caso que el Ministerio Público, víctima, el asesor jurídico ofendido soliciten una medida cautelar, durante el plazo constitucional dicha cuestión se debe resolver, forzosamente se debe resolver, inmediatamente después de la formulación de imputación y antes que se dicte la suspensión a la audiencia inicial. La pregunta es esta: las partes sí pueden ofrecer aquellos medios de prueba pertinentes, pero atento al artículo, si no mal recuerdo, 155, licenciada, a ver si es cierto, 154. Sí, es la vigilancia. Sí, 154 dice, estas personas pueden ofrecer, estas partes pueden ofrecer medios. ¿Para qué? Para demostrar que si es factible o no que se le dicte la medida cautelar o para una modificación de la medida cautelar. Las partes sí pueden ofrecer pruebas para analizar la procedencia de la solicitud de la medida cautelar, siempre y cuando se puedan desahogar en las siguientes 24 horas. Importante. Es el término. Después de solicitar la medida cautelar y vamos a ofrecer medios de prueba, tenemos 124 horas de acuerdo al artículo 154 en la parte final. Si me hace favor, licenciada. Procedencia de medidas cautelares. El juez podrá imponer medidas cautelares a petición del Ministerio Público o de la víctima u ofendido en los casos previstos por este código cuando ocurran las circunstancias siguientes. 1. Formulada la imputación, que el propio imputado se acoja al término constitucional. Correcto. De lo que comentaba, ¿no? De las 72 horas. Y 154. Sí. Y la 2, se haya vinculado a proceso al imputado. Dice, o se haya vinculado. Sí. O sea, una u otra. Sí. No deben de concurrir necesariamente las dos. Sí, claro, es disyuntiva la O. Ah, ok. Sí, es decir, si en ese momento el imputado desea que se le vincula al proceso o se ventile este procedimiento,
Una vez esto, el juez ya puede dictar medida cautelar. Una cosa es cuando lo detienen, de acuerdo al 146, en el momento de cometer el delito, inmediatamente después de realizarlo o por señalamiento. Ahí nos vamos al 130, al 307. Sí, ya lo leímos, ya tratamos de explicarlo, que es la audiencia inicial. Entonces, como yo me voy a acoger a la ampliación del término constitucional, obviamente antes de dictar eso, el juez tiene que dictar, como dijimos anteriormente, su medida cautelar. Si el Ministerio Público o la víctima se lo solicita. Así, correcto, debe solicitarlo. No creo que se le vaya al fiscal estos detalles, pero puede ser. Puede ser. ¿El juez podría intervenir en ese sentido, maestro? ¿En qué sentido? Que se percate de que es necesaria la fijación o la imposición de una medida cautelar con detenido o sin detenido y que el Ministerio Público no lo haga ni la... Una buena pregunta. ¿Qué puedo decir? Recordemos que tenemos principios rectores del sistema acusatorio que señala el artículo 20 constitucional. Uno es la inmediación, que el juez debe de mediar entre las partes. No puede intervenir directamente en decirle, oiga, fiscal, se le olvidó esto, defensa, se le olvidó esto, porque violaría ese principio. Eso es en la teoría. En la práctica muchas veces el juez insinúa a ambas partes lo que tiene que seguir. Esto es para beneficio de los justiciables. No lo hacen con mala intención, no lo hacen con el afán de ser protagonista o ser parte del juicio en absoluto, simplemente para llevar un debido proceso. Bueno, ya no sé si haya sucedido o vaya a suceder en alguna situación. Esta situación en algún momento no pondría en peligro, no sé, alguna reposición del procedimiento, alguna situación que se dejara pasar. Algo. Supongamos y conceder que el juez le diga al fiscal, después del 307, diga algo que ofrecer, llegando a medidas cautelares, algo que decir fiscal. Y el fiscal diga, no, señoría, ¿es cuánto? La defensa, obviamente, dice, señoría, en ese favorcito atentamente deje en libertad a mi asesorado, toda vez que el fiscal olvidó manejar las medidas cautelares, solicitarlas. Y va a decir el fiscal, espéreme, no, ya precluyó su derecho. Porque vamos, otro principio es la contradicción. Fiscal, a usted le corresponde solicitar la medida cautelar. Y si usted no la solicita en su momento apropiado, según mi humilde criterio, precluye su derecho. Por lo tanto, la defensa tiene que decir, señoría, deje en libertad a mi asesorado. Sí. Y ahí el Ministerio Público se va a dar cuenta de su omisión. Que es muy complicado. Que hasta lo pueden correr. Sí, es difícil, pero vamos a suponer que no esté detenido, que sea un delito patrimonial. Sí. Y que no se fije una garantía o no se ordene embargo de bienes, no se inmovilicen cuentas, no sé. La medida cautelar puede ser una fianza que la solicite el juez. Debe haber proporcionalidad, porque es un principio de la medida cautelar, es proporcionalidad. Esa medida cautelar debe ser proporcional al delito. Si es homicidio, no van a solicitar presentación periódica. Allí el juez de oficio va a dictar una medida cautelar de prisión preventiva. No puede ser menor. O bien, si es un daño patrimonial entre dos, es muy sencillo. El juez no puede dictar prisión preventiva porque no es proporcional al hecho. Sí, no, y además hay un catálogo, ¿no? Hay un catálogo de delitos graves. Delitos graves y una excepción en el sentido de que aquellos que se cometan con violencia y armas. Sí, correcto. Se medita prisión preventiva. Correcto. Pero en delitos patrimoniales, si no lo hace en ese momento, el fiscal lo podría hacer a la siguiente audiencia, o como usted dijo, es mal llamada esta audiencia que no es un como audiencia, sino que el Ministerio Público lo podría solicitar la reanudación de la misma en cualquier momento para hacer la solicitud. No,
Ya no. Debemos estar pegadísimos al 307. Muy bien. Es que es bien importante porque la práctica, como se dice, es otra cosa. Sí, pero el juez no puede brincarse sin que exista imputación, no puede irse a vinculación al proceso. La imputación es el señalamiento, como dijimos anteriormente, de los hechos, de un hecho que la ley señala como delito cometido por fulano de tal, y le van a decir quién depone contra él, quién lo acusa, cuál es el grado de participación, y el delito, calificación del delito. Si no hay imputación, no puede haber vinculación. Por lo tanto, la medida cautelar, si la vinculación nos vamos a la ampliación del término constitucional, el juez en ese momento debe pedirle al fiscal que si tiene algo que decir, solicite las medidas cautelares. Porque es únicamente el fiscal, la víctima ofendido, quien puede solicitar las medidas cautelares. Y el juez, en delitos graves, la va a dictar. Sí, de oficio. Sí, y ahí es donde entra un detalle importante en la academia. La prisión preventiva puede ser inconstitucional o no. Es otro tema muy interesante. Usted díganlo de acuerdo al tipo de medidas cautelares, si podría ser inconstitucional o no. Es que es una vamos definitiva. Sí, claro, definitivamente sí. Una medida cautelar la va a solicitar el fiscal. Medida cautelar la solicita cualquiera de las 13 fracciones que habla el 155, esto mal recuerdo. ¿Sí? Y otra, la última, la 14, la va a dictar el juez de control. En la primera, donde uno solicita, el fiscal solicita la prisión preventiva, hay un debate, entra el principio de contradicción que establece el artículo 20 constitucional, entre otros. Primer párrafo. Si vas a ver, no tengo constitución, pero bueno, el primer párrafo del artículo 20 constitucional dice: el sistema será acusatorio y oral y se seguirá bajo los principios de publicidad, contradicción, entre otros. Contradicción. Ambas partes van a contradecir, van a presentar sus argumentos para que se aplique tal medida, la prisión preventiva, y otros que no. Esa petición, y aparte, beneficia el principio de publicidad, porque lo van a solicitar frente de todos. Principio de presunción de inocencia, y sobre todo la contradicción. Cuando el juez dicta prisión preventiva oficiosa, no va a haber un momento para que la defensa la pueda argumentar que no es correcta. No se da el principio de contradicción. Ahí el juez de facto dice prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, violación, secuestro, homicidio, etc. En esos delitos graves. Pero el juez de mutuo propio, no, porque también la ley lo faculta, obviamente, ¿no? Dicta la prisión preventiva, pero en mi criterio perjudica el principio de contradicción y presunción de inocencia. Sí, efectivamente. Maestro, vamos a continuar, vamos a hacer otro corte. Desafortunadamente se está yendo muy rápido el tiempo y continuamos con esta plática tan amena, tan sustanciosa con el maestro Genaro García, que nos viene a instruir un poco de lo mucho que se trata este tema de medidas cautelares. Continuamos en un momento. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito.
Nuestra Salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arco Gol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arco Gol. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Regresamos con el tema medidas cautelares. Gracias. Nos quedamos en el artículo 165 de prisión preventiva, aplicación de prisión preventiva. ¿Sí se la vale, licenciada? Sí, maestro. Gracias. Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este código. Gracias. La prisión preventiva se halla obviamente regulado en nuestra Constitución, en los artículos 18 y 19 constitucional. Dice el 18 de su primer párrafo: solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Solamente, ¿verdad? ¿Quiénes determinan o quiénes solicitan la prisión preventiva? Solamente el Ministerio Público, dice el artículo 19, solo constitucional, solo el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando, ya lo vimos, cuando otras medidas no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado, el desarrollo de la investigación, la protección de víctimas o ofendidos cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Van a decir, bueno, eso no lo vimos anteriormente. No, porque esto está en el 167, me hace favor. Sí. Artículo 167. Causas de procedencia. El Ministerio Público solo podrá solicitar al juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente código. Y de curiosidad habla el artículo 30, que no lo vamos a leer, del mismo código, ¿verdad? Entonces ya vimos en qué momento el fiscal puede solicitar prisión preventiva. B. El juez ordenará la prisión preventiva en casos, ya dijimos anteriormente, delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, entre otros más. Traición a la patria, espionaje, terrorismo, Correcto. sabotaje, Correcto. corrupción de personas menores de 18 años, Sí, correcto. tráfico de menores, contra la salud. Y este es el último párrafo que si me permite la lectura, dice: el juez no impondrá prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el procedimiento, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad. Eso está muy bonito en el código. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo lo aterrizamos? A ver, yo veo muy difícil que si el juez dicta prisión preventiva, el fiscal solicite otra medida diferente. ¿Sí? Y para eso requiere la autorización de quién? De su superior jerárquico. En ese caso sería el procurador. Yo veo muy difícil que el fiscal llegue a ese extremo. No sé si entendí bien su pregunta. Sí, exactamente. Porque aquí dice,
oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar. Obviamente que si no es prisión preventiva es otra. Cualquiera. Entonces, sí lo podrá hacer el fiscal, está muy... Sí lo puede decir, es que no es proporcional prisión preventiva a estas circunstancias. Y es que estamos hablando de una prisión preventiva oficiosa. Sí. Y el Ministerio Público dice, ¿sabes qué, juez? Considero que la prisión preventiva no es la que se debe, es el arraigo domiciliario, bueno, no es domiciliario. El que va a dar seguimiento a su procedimiento en su domicilio. Y yo digo que está muy bonito el código. Lo veo muy difícil que se dé en la realidad. Lo veo muy difícil, ¿por qué? Porque solamente el juez va a dictar prisión preventiva oficiosa de delincuencia organizada. Veo difícil que el juez solicite otra medida cautelar a una persona que se dirige a delincuencia organizada, narcotráfico, por ejemplo. Homicidio doloso, que tiene la persona la intención de tiene la voluntad de matar a la persona, ¿sí? Una violación, no una menor de edad, no creo que se dé un secuestro, no creo que el fiscal diga, señoría, no estoy de acuerdo porque no es proporcional. Porque habla de proporcionalidad. Proporcionalidad aquí, por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. Sí, no, porque ni modo que por un delito así de grave la sustituyan la medida por cualquiera de las otras, no, no sé, la firma, ¿no? Por y ejemplo, aparte pues, requiere el permiso del procurador para tal efecto. Lo veo muy difícil. Hasta ahorita yo no he sabido de ningún hecho o de un asunto de esta naturaleza. Que se pueda dar, sí, porque solamente el Ministerio Público. Pero yo soy defensa. Sí. Y le digo al juez, a ver, juez, espérame, la principal finalidad de la prisión, de las medidas cautelares, es garantizar la presencia de mi defenso en el juicio. Y para eso te ofrezco, mira, este es tu domicilio y lo tengo documentado. El domicilio no tiene peligro de que se pueda dar a la fuga, no sé, una serie de requisitos. ¿Podrá sustituir? Bueno, si nos vamos al artículo primero o segundo párrafo, parte final señala obviamente que se le debe dar la mejor sentencia que más le beneficie al reo. ¿Sí? Es una cuestión de interpretación. Tendríamos que entrar a un principio difuso de constitucionalidad, a un principio difuso de convencionalidad. Tenemos que relacionar el primero constitucional con el 133 constitucional. El 133 habla muy bonito y es muy hermoso ese artículo. Dice, las leyes que de ella emanen, ¿de cuál? De la Constitución. Y los tratados que estén de acuerdo a la Constitución. Por lo tanto, la Constitución es ley suprema. ¿Sí? Yo veo difícil que se dé esta hipótesis. Sí. Así no he visto ni una. Sí, yo le pregunto esto porque, digo, como usted viene mencionándolo, o sea, hay cosas que están escritas, pero en la práctica pues es un poquito difícil que se lleguen a dar, aunque aquí lo diga el propio artículo. O sea, si le dieran intervención a la defensa y dice, señora, no estoy de acuerdo con la imposición de medida preventiva oficiosa de parte de usted, va a decir, ¿usted qué onda? Porque es oficiosa. ¿Sí? Ahí se rompe el principio de contradicción, según mi criterio. Por eso hablo de la supremacía constitucional. Porque aquí la supremacía constitucional efectivamente le da la facultad, la potestad al juez de dictar prisión preventiva oficiosa. Y esa es únicamente del juez. Del juez. Sí. Bien. Le comentaba a ese momento que mi humilde criterio posiblemente vaya contra la Constitución. ¿A qué voy? El artículo 19 considero que la prisión preventiva oficiosa, que ya vimos, podría violentar el espíritu de la reforma constitucional. En el párrafo segundo de la Constitución habla de prisión preventiva oficiosa. Y si analizamos el artículo 20, nos da, como dije anteriormente, los principios rectores del sistema acusatorio: publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación. Principios rectores que jamás
podrán ser violados en el procedimiento. En ningún momento se pueden violar estos principios que señala el artículo 20 constitucional. No pueden ser violentados durante el proceso penal. ¿Por qué? Porque nos brinda igualdad entre las partes. Si violentamos algún principio, contradicción, ya estamos violentando la igualdad entre las partes. Y aparte, si respetamos los principios rectores, nos va a dar un juzgador con libertad de decisión, sin temor a que lo vayan a imponer o que sea un juez de conciencia, o un juez que diga, a ver, di esto, resuelve esto. No, estos principios nos dan un juzgador con libertad de decisión, que él pueda tomar decisiones sin que venga ninguna presión de ninguna índole. ¿Qué dice el artículo 19 constitucional? El Ministerio Público solo podrá solicitar la prisión preventiva, ya vimos, cuando otras medidas cautelares no sean suficientes. La recordamos: garantizar la comparecencia del imputado, garantizar el desarrollo de la investigación, garantizar, correcto, de los testigos de la comunidad, o así cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por comisión de un delito doloso. Ya vimos al 167 que señala esto, ¿verdad? Esa reforma privilegia que contra el principio de contradicción, el principio de juicio y debido proceso, igualdad entre las partes, igualdad ante la ley, presunción de inocencia, que están en el Código Nacional, artículo 8, 10, 11, 12 y 13 de nuestro código. Y luego que dice, el juez ordenará la prisión preventiva, ya lo vimos, de acuerdo al artículo 19, segundo párrafo de la Constitución, en caso de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, entre otros delitos que usted bien ya nos señaló. Delitos graves contra la seguridad de la nación, como usted bien dijo, el libre desarrollo de la persona y la salud, como usted bien dijo. Estos dos artículos se contradicen. En el primero, como dijimos anteriormente, cuando el Ministerio Público solicita prisión preventiva, se viene el principio de contradicción, entre otros que acabo de mencionar. Y en el segundo ya no. Por lo cual yo considero que estos dos artículos advierten el anacronismo constitucional, donde uno garantiza la equidad de las partes y el otro cuarta la decisión. Es decir, yo ya, defensa, no puedo alegar. Y si alego así, bueno, es una facultad que me da la Constitución y yo juez de control para poder resolver prisión preventiva oficiosa. Ya veo cómo los artículos se contradicen. Se contradicen. Sí. Y pues hablamos de supremacía constitucional. Y si hablamos del artículo primero o el segundo párrafo, va a decir el que mejor le favorezca a quién, al rey. Entonces el juez de control debe de... Es la última ratio. Gracias. ¿Sí? ¿Por qué no le dejamos también la facultad al Ministerio Público de que solicite prisión preventiva en los delitos de secuestro, violación y todos los que acabamos de ver? ¿Por qué no? También díselo al fiscal que lo haga, que lo defienda en el juzgado. Ahorita está en boga en televisión una persona que asaltó, una persona que está tatuada. Salió una imagen en televisión, medida cautelar, y va a seguir su proceso de libertad. Y a los 8 días de vuelta lo detienen por haber robado, creo que a su mamá. Y sale de vuelta mediante una medida cautelar, que no es prisión preventiva. Y viene todo el mundo y dice, es que el sistema acusatorio no sirve, vituperean ese sistema. Tenemos un Ministerio Público técnico, es un órgano técnico. Sin conocer la audiencia, considero, en mi humilde opinión, que le faltó ser más técnico al fiscal para solicitar prisión preventiva. Señoría, hay una reincidencia de la persona, pone en peligro ¿a quién? A la víctima ofendida, a la sociedad, porque como tiene el hábito de drogarse o de beber,
y no obtiene trabajo de acuerdo al informe que realiza este órgano administrativo de supervisión, como dice él, depende de la droga, entonces no tiene trabajo según este informe, por lo tanto tiene que delinquir para poder beneficiarse, bueno, por lo que tanto daño hace a la salud. Entonces faltó, yo creo que argumentar más al fiscal para convencer al juez y al control que debe ser prisión preventiva. ¿Por qué no le dejamos todo al fiscal? Quien tiene la carga de la prueba de acuerdo al 21 constitucional o quien guía la investigación es el Ministerio Público, la policía y también los peritos. Bueno, si él tiene la carga de la prueba, que saque todo lo que tiene y va a ver que va a dejar de ser lo que muchos llaman la puerta giratoria. Hay que argumentar. Entran, salen, entran. Por lo mismo. Porque no argumentamos ni la defensa ni la fiscalía. O no lo hacemos bien. Es la verdad. Sí, y eso, bueno, viene a traer consecuencias posiblemente hasta pudiesen ser más graves, ¿no? Sí, claro. Con la reincidencia de Sí, la claro. persona. ¿Se imagina usted que esa persona sale y ahorita cometa un hecho que realiza con delito de homicidio para asaltar, priva de la vida de una persona? Es grave. Por eso prisión preventiva, que es para garantizar la seguridad de la comunidad, de la sociedad. Amén de que está reincidiendo en los delitos. Sí, también se trata de garantizar la seguridad también de la sociedad, independientemente de que haya una víctima, bueno, pues la sociedad se convierte en un objetivo de esa persona y no se está garantizando su seguridad. Por eso prisión preventiva. Es interesante, maestro. Muy interesante. Es bien interesante esta situación porque, de hecho, digo, la prisión preventiva es la medida cautelar más fuerte, más dura. Sí, ¿no? la más dura, el alto ratio, nuestra Constitución garantiza la libertad. Y como última consecuencia es la privación ilegal, de la prisión preventiva. Es lo último. Pero hay que argumentarlo, hay que trabajarlo. Yo sé, o sea, en la academia yo hablo de que le debemos de quitar esa facultad al juez de prisión preventiva oficiosa y dejársela al Ministerio Público, para que exista el principio de contradicción, para que los principios que acabamos de mencionar pues se den, no se violenten rápidamente. Artículo 8, por favor, licenciada. Principio de contradicción. Artículo 8, principio de concentración. Contradicción. El 8 es concentración, Entonces, ¿sí? El 7 continuidad, será el 9 inmediación, 10 igualdad, No, antes. 11 igualdad, debe ser el Una disculpa, por favor. 6. 6, una disculpa. Será 1 antes del 7. Principio de contradicción. Las partes podrán conocer, controvertir o confrontar los medios de pruebas, así como oponerse a las peticiones y los alegatos de la otra parte. Ahí está ese salvo lo previsto en este juicio y debido proceso 12. Espero no equivocarme. El 11 es la igualdad, el 12 el principio del juicio previo y debido proceso. Sí. Ninguna persona podrá ser condenada a una pena, ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de resolución dictada por un órgano jurisdiccional previamente establecido, conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho, en un proceso sustanciado de manera imparcial y con apego estricto a los derechos humanos, previstos en la Constitución, en los tratados y en las leyes que de ellos emanan. El artículo 133 constitucional. Igualdad ante la ley, artículo 10. El 10 y el principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación, qué importante es este artículo, Sí, claro. motivada por origen étnico nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión,
preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Igualdad, vimos igualdad Ante la ley. Y entre las partes. es el 11. Principio de igualdad ahora entre las partes. Se garantiza a las partes en condiciones de igualdad el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los tratados y las leyes que de ellos emanen. Y el principal, presunción de inocencia. Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional en los términos señalados en este código. Sí. Ahí tenemos lo que yo sugiero, que el fiscal solicite prisión preventiva en todos los casos. Es mi opinión, porque vamos a garantizar los principios rectores que se hacen en la Constitución y otros principios que amplía nuestro Código Nacional, como acabamos de ver. Entonces, prisión preventiva es un tema muy interesante, muy amplio, y bueno, no sé si esté correcto así o quiere que hablemos un poco más. Vamos a un corte comercial para que me dé tiempo de digerir, porque es muy interesante, maestro. La verdad es que yo le sigo llamando nuevo porque sí, realmente aprendemos mucho en cada plática, y más de una persona tan conocedora ya del sistema. Uno no termina de aprender. ¿Terminaremos de aprender en algún momento, no? O sea, ¿ya llegué al tope? No. Hay que aprender todos los días. La práctica nos permite aprender un poco más, ¿verdad? Pero aquí lo importante es tener el compromiso de hacerlo. Es lo que digo a mis alumnos. Ese compromiso de estudiar. Yo les puedo dar todo el código, desmenuzarlo, darles tratados internacionales, jurisprudencia, pero si no lo estudian, no. Así, compromiso. Y usted decía algo bien importante, incluso antes de entrar al programa, la argumentación, ¿no? Sí, claro. Es básica. Es básica la argumentación. Cuando tuve la fortuna de trabajar en la administración pública, en la responsabilidad pública, iniciamos muchos cursos, entre otros el de oratoria, que se ve muy importante. Y eso lo relacionamos con el tema de teoría del caso, teoría del delito. Para una buena argumentación. Sí, claro, efectivamente. En la teoría del caso, sobre todo, ¿no? La teoría del caso adecuada y bien realizada, yo creo que de ahí partiría para un buen resultado dentro del juicio. Para el fiscal o para la defensa. Pero es que de hecho la argumentación es desde la audiencia inicial, desde el primer momento hay que tener una buena argumentación, claro, que va acompañada precisamente, pues bueno, de una buena fundamentación, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Bueno, pues regresamos. En efecto, pues es muy importante la argumentación en todo momento. Ahora, bueno, maestro, platíquenos acerca de qué sucede cuando hay un riesgo de sustracción del imputado. A ver, es una pregunta muy interesante, porque hablamos de argumentación. ¿Qué nos dice el artículo 168, por favor? Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado. Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso,
el juez de control tomará en cuenta especialmente las siguientes circunstancias. 1, el arraigo. Ajá. Ese arraigo es donde tiene su residencia, es el domicilio, residencia habitual, asiento familiar, las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, la falsedad sobre el domicilio del imputado constituye una presunción de fuga. De hecho, muchos procedimientos actualmente solamente por esa situación de que al momento de la detención mienten sobre su domicilio, en muchos casos por eso les determinan la medida cautelar de prisión preventiva, ¿no? Porque se teme que al mentir pues se den a la fuga. Y mienten por temor a lo mejor de la circunstancia, ¿no? Y cuando realmente tienen su domicilio fijo en el lugar de la detención y sin embargo por puro miedo, solitos se afectan. Cuando llega Omeca, le pregunta sus datos generales a la persona que comete un hecho que la ley lleva como delito, y entre otros su domicilio, dónde resides, trabajas, dónde trabajas, tiene familia, no se familia. Entonces el fiscal argumenta esta situación, que existe peligro de sustracción del imputado. Y esto va a garantizar que no comparezca al proceso. Pero hay que comentar todo. No más si sabe qué, señoría, en virtud que mintió ante la unidad administrativa de supervisión de que su domicilio es en el DF y no Pachuca, Hidalgo, se presume que puede irse a la fuga, pero hay que manipularlo con otras cosas. Si nada más nos quedamos con una hipótesis, es difícil que el juez pueda dictar prisión preventiva. Por eso, como usted me dice, la argumentación jurídica nos va a permitir a manipular los artículos para poder sostener nuestro dicho y lo sustentamos con datos de prueba. Hay que ir relacionándolos uno con otro. Si llegamos a audiencia de juicio oral, desde nuestros alegatos de apertura, ahí enunciamos nuestra teoría del caso, obviamente, motivada y fundada, y la relacionamos con las pruebas ya en ese momento, ya son pruebas en ese momento. Si no lo hacemos, el juez no va a tomar el hilo de lo que pretendemos. Por eso es importante, en el caso o en el ejemplo que usted pone de peligro de sustracción del imputado, argumentar que su domicilio no es correcto, que no reside habitualmente en Pachuca, que no tiene asiento familiar y que tiene facilidades para abandonar. Bueno, si tiene dinero obviamente para viajar al extranjero. Razón por la cual insisto en ese punto que debemos argumentar totalmente todo. El máximo de la pena es la fracción segunda, si usted me hace el favor. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante este. Lo abonamos con el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior. En una ocasión, asesoró a una persona vía telefónica, atropelló a una persona, la atropella, y me habla, licenciado, me voy, y no, quédate. Si huyes, es presunción que quieres evadir la justicia. Quédate. Y se quedó y le trajo beneficios. Muchos. Sí. Sí, fue un accidente que nadie desea. Entonces hay que relacionar todo, ¿no? El comportamiento del imputado es muy importante. La inobservancia de las medidas cautelares, si me dicen, si tengo el hábito o la persona tiene el hábito de drogarse, el juez debe una medida cautelar de ir a rehabilitarse en algún lugar especial. Si no va, hay que modificar esa medida cautelar, ¿no? Todo eso, el desacato de las citaciones a los actos procesales, si me mandan citar y no voy, entonces, bueno, denoto que no quiero estar presente en el procedimiento. No sé si está por... Estas citaciones deben ser conforme a la ley, ¿no? Correcto, definitivamente, todo como al derecho. Sí, para que, posiblemente hubo una citación donde no se reunieron los requisitos que dispone el propio código,
Entonces ya la autoridad tendrá que tomar esas medidas para volver a citarlo y justificar. Es donde ahí entraría la argumentación, ¿no? Sí. Yo no estoy incumpliendo a mi cita, lo que pasa es que yo no me enteré y si tú citaste fue una citación que no está acorde. O sea, puede ser, sí, puede ser algo por el estilo. Me imagino yo, digo, si hay delitos graves y hay muchos, y hay delitos que ameritan prisión preventiva, sí los hay, pero también hay otros delitos en donde posiblemente el juez, con esos pequeños argumentos y a solicitud del Ministerio Público, diga, no, pues sabes qué, juez, mira, se le giraron 3 citatorios, no llegó, hubo comparecencia, se escondió, o sea, si no estuvo conforme a derecho, hay que argumentarlo. Inclusive, vamos a pensar que llegaron los citatorios, que los tuvo en sus manos, lo leyó, entendió, pero él es inoperado, entonces hay que justificar por qué no asistí. Sí. Me acabo de operar, me rompí la pierna, tengo 15 clavos, no sé, y argumentar y justificar con datos de prueba en su momento de que por qué no me presenté. Sí, son estos supuestos los que hacen que el juez pueda tomar esas decisiones en su momento para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso. En la academia doy un ejemplo a mis alumnos. Rápidamente, una persona tiene una medida cautelar de no acercarse, entre otras cosas, a la familia y no molestarla, en un delito de violencia intrafamiliar. De repente, la mamá, la víctima, habla por teléfono que su esposo está en el domicilio, dentro del domicilio, llega la policía, pero el interviniente lo detienen en flagrancia. Está dentro, está rompiendo una medida cautelar y se van a juicio. Bueno, llegan ante el juez de control y la fiscal dice, no, es que violentó el juez tercero de oralidad, decretó una medida en ese sentido, que no se puede acercar, no puede molestar, garantiza la protección de la víctima ofendida, etc. Y para la defensa, señoría, efectivamente tenemos una orden de no acercarnos, pero ¿qué cree? La señora llamó por teléfono a mi asesorado, pidiéndole que viniese al domicilio, porque su hija menor se encontraba grave. En ese momento llegó el señor, y efectivamente la menor se encontraba grave, pero circunstancias que desconocemos, la señora llamó a la policía. Entonces se demuestra el motivo por qué razón ingresó al domicilio que tenía prohibido. Bueno, es un ejemplo muy rápido que estoy comentando de cómo podemos argumentar muchas cosas. Sí, claro. Sí, muy bien. Sí. Es bien interesante, más sin embargo yo quisiera sí seguir ahondando del tema, pero maestro, el tiempo se nos está agotando y yo quisiera comentar con nuestro auditorio que el maestro Genaro García es una persona, como bien lo dijo mi compañera Daisy, preparada, es una persona estudiosa de este sistema y que independientemente de que en su momento haya asumido usted un cargo público como fue la Defensoría Pública en el Estado de Hidalgo, usted no deja de abundar en el tema, usted está metido en ese tema, actualmente es catedrático, imparte docencia, y para nuestro auditorio, pues díganos dónde lo podemos localizar, dónde podemos encontrarlo, porque personas conocedoras del derecho es bien importante que tengamos ese contacto, que este programa sirva para estos efectos. No es un comercial, pero sí hay muy pocos estudiosos del derecho en este sistema que son capaces y que realmente son necesarios para ya sea una buena defensa o un buen asesor jurídico. Sí. ¿Asesor victimal? Sí. Maestro, bueno, antes de que usted nos
su comentario. Yo quiero agradecerle públicamente. Es usted un orgullo para el Estado. Es usted un hombre preparado. De verdad que nos llena de alegría, nos emociona, nos inspira gente como usted. Que de verdad, como bien lo comentó mi compañero, pues bueno, que haya aquí en el Estado gente con el conocimiento, con la trayectoria jurídica que usted tiene y que lo comparta, ¿no? con las nuevas generaciones. Comentaba usted, no, pues no es nuevo. Bueno, ahorita es, digamos que los nuevos alumnos, ¿no? Los pupilos que quieren estudiar la carrera, pues bueno, todas las universidades deberían de tener docentes de su nivel, maestro. Porque pues imagínense, ya es una garantía de que van preparados los estudiantes, nuestros futuros abogados están preparados, o incluso, ¿no?, en maestrías, ¿no? O sea, hay abogados postulantes, bueno, pero sí en el sistema tradicional, pero bueno, teniendo docentes de su tamaño, de su altura, maestro, pues bueno, tenemos esa garantía de que estamos preparados y de que pues la impartición de justicia en el estado de Hidalgo va a ser siempre conforme a derecho. Muchas gracias, maestro, de verdad, por estar aquí, por sus conocimientos, por compartirlo con el auditorio y pues con la juventud hidalguense, porque pues es usted docente de corazón de mucho tiempo. Gracias. Ambos son muy bondadosos con sus palabras. No sé si sepa tanto, no sé. Tengo compañeros, grandes maestros, voy a nombrar a poquitos: Mario Pfeiffer, Elzado Baños, mucha gente, Marita Cabrera, con los que comenzamos en aquel entonces el sistema acusatorio en Hidalgo, hablo del 2009-2008, gente preparada. Yo aprendí de ellos, obviamente, agradezco sus palabras, agradezco sus comentarios, insisto, son muy bondadosos a referirse así a mi humilde persona. Simplemente trato de estudiar, trato de estar a la altura. No tengo la verdad absoluta, no la tengo. Quizás tengamos otros colegas con diferente criterio, que es muy respetable. Yo me fundo, yo lo practico de acuerdo a la Constitución, al Código Nacional y a la jurisprudencia y a la doctrina. Gracias por la invitación, créanme que vengo muy contento y sobre todo muy motivado por sus hermosas palabras. Al auditorio, mis respetos de toda la vida. ¿Y dónde lo podemos localizar? Le voy a dar mi teléfono: 771-266-7714. Estoy a sus órdenes. Para que no le busquen tanto. Gracias. Bueno, maestro, para nosotros es un verdadero gusto, independientemente del tema. Yo creo que cualquier otro momento que usted nos regale de su tiempo, cuando guste, podemos abordar. La verdad es que es infinito, o sea, no podemos tocar un artículo por programa quizá y nos lleve a otro, como usted bien nos dijo, se tienen que interrelacionar, pero con este pequeño bosquejo nos vamos muy satisfechos, y a nuestro auditorio muchas gracias por seguirnos en este programa. Muchas gracias. Este fue su programa, Diálogos Jurídicos. Hasta pronto. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico.
Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.